Si quieres tener hijos, no importa cuándo o cómo, quédate porque este episodio es para ti. Nosotros empezamos a buscar y claro, todo el mundo de tu alrededor se va quedando. Dice, no, yo a la primera, digo, joder, yo llevo ya 6 meses. No, yo también y yo veía que estaba rodeada de gente semental. ¿Qué me está fallando a mí, no? Porque yo tengo 26 años y lo teníamos todo. Hay casos, hasta casi un tercio de los casos, que los clasificamos como esterilidad de origen desconocida. Es decir, no somos capaces de identificar una razón clara del por qué está pasando. Hay muchísimas mujeres y parejas que pasan por eso y que por suerte tenemos herramientas. Escuela de Calor, un podcast de Bloom. Bueno, estamos de nuevo por aquí y además hoy venimos con un tema que sigue siendo tabú, aunque en cuanto preguntas es como los champiñones, ¿no? Que salen de debajo de las piedras. De hecho, el mes pasado 55.000 mujeres le dieron like o me gusta a nuestro post que decía: mis mayores miedos, 1, quedarme embarazada, 2, no poder quedarme embarazada. Y de hecho algunas nos comentaron su historia, ¿no? Por ejemplo, comenzamos a buscar un embarazo con 26, todo por procesos de reproducción porque somos 2 mamás, pero nos dimos de bruces con la palabra infertilidad. Betas negativas, test de embarazo blanco nuclear, hasta que 4 años después dimos con la clínica que supo ayudarnos y finalmente estoy en mi 5.º mes de embarazo. Que no se engañen con que la fertilidad existe hasta los 40 y no siempre es tan fácil aunque tengas un equipo de fútbol de embriones como fue nuestro caso. Y ese caso es el que se encuentran muchísimas parejas en España. De hecho, entre el 15 y el 20% de las parejas tiene problemas para concebir de forma natural. Mira a tu alrededor, a tus amigos, eso significa que 2 de cada 10 van a tener algún problema. Y como no queremos sorpresas, hoy nos aliamos con Mer para dedicar un capítulo de Escuela de Calor a hablar de fertilidad e infertilidad. Si quieres tener hijos, no importa cuándo o cómo, quédate porque este episodio es para ti. Y nada, solo me queda presentaros a mis invitadas de hoy. Hoy me acompañan Carmen Estéfano. Hola, Bienvenida. Andrea, gracias. Bueno, este es de los episodios que a mí me gustan, ¿no? Porque vamos a tener las 2 visiones. La visión más médica, que viene del lado de Isabel, porque tú eres doctora, eres experta en tratamientos de reproducción asistida. Y luego Carmen, que vienes un poco a contar tu historia también, tu experiencia. Muchas de tus seguidoras y seguidores ya te conocen, ¿no? Y lo saben, pero tú tuviste 3 hijas Sí. por FIV. Chicas, empezamos. No tengo muchísimas preguntas y poco tiempo, como siempre, pero bueno, vamos allá. A ver, Isabel, nos han criado con el antes de llover chispea, o sea, hay que tener cuidado, ¿no? Claro, sí, todas hemos crecido con ese, Pero es tan concepto. fácil quedarse embarazada, como nos dicen. Tampoco tanto, exacto. En esto, en términos médicos, podríamos estimar de que realmente, si consideramos cualquier momento del ciclo, la posibilidad de quedar embarazada por relación sexual es un 5% o hasta menos. Es relativamente baja. Entonces, luego obviamente esto cambia según el momento del ciclo menstrual en el que estamos. Si lo intentamos en fase de ovulación, el porcentaje será más alto. Y cuanto más lo intentemos, más posibilidades tendremos. Pero no era tan fácil como en cualquier momento, a cualquier edad, tú si practicas relaciones sexuales con penetración te puedes quedar embarazada. Yo voy a decir una cosa, yo creo que me enteré bien tarde, o sea, que había un momento que era en el que o sea, no que durante toda tu, o sea, como que en cualquier momento te podías quedar embarazada, no, o sea, yo me enteré bien tarde de que había momentos determinados en los que te podías quedar y en otros en los que era no, más difícil no, o era más no. o no. Eso es, pero que a mí me lo explicaron bastante tarde. O sea, en plan... ¿Sabes más o menos decirme cuál es la cifra de éxito de embarazo en parejas sanas? Lo que se consideraría normal, y aquí vamos a introducir un tema de edad, es en mujeres de menos de 35 años, al cabo de 1 año de intentos, eso quiere decir intentar todos los meses, preferentemente en fase periovulatoria, y deberíamos de poder alcanzar un 80-85% de probabilidad totales en el cumulativo, que está bastante bien. Pero esto quiere decir también que habrá un 15-20% de que en este tiempo no lo alcanzará. Esa era yo, la de ese 15, menor de 35. Es que parece
cuando lo pones sobre como en números parece una cifra baja, ¿no? Un 15%, y de hecho nadie piensa que me va a tocar a mí, pero en realidad... Es un porcentaje significativo. Exacto. Te pregunto, ¿al final tu primera hija llega a los 26? No, nosotros empezamos a buscar y claro, todo el mundo de tu alrededor se va quedando. Dice, no, yo a la primera, digo, joder, yo llevo ya 6 meses. No, yo también y yo veía que estaba rodeada de gente semental, porque todo el mundo se iba quedando. Entonces yo ya voy donde mi ginecólogo, digo yo, que me dice, no te preocupes, llevas 6 meses, es lo normal no haberte quedado. Vamos a esperar al año. Esperamos al año, es cuando me manda alguna cosa para tomar, pues para... Algún complemento, ¿no? Sí, sí. Tanto para mí como para la otra parte. Y luego ya me dice, bueno, si al año y medio no te has quedado, empezamos a hacer pruebas. Claro, ya todos los de mi alrededor era un embarazo. Esto es como cuando te quieres comprar un coche amarillo y luego solo ves todo coches amarillos. Pues esto era lo mismo, todo el mundo se iba quedando embarazado, encima todos a la primera se acordaban del momento, el lugar. Digo, ¿qué me está fallando a mí, no? Porque yo tengo 26 años y lo teníamos todo para personas deportistas, jóvenes, guapos. Bueno, lo teníamos todo. Eso es justo lo que te quería preguntar, ¿no? Que tu contexto o tú sobre el papel eras perfecto. Pareja joven, los dos deportistas, llevabais una vida saludable, que no te lo esperas. No. Claro, luego nosotros nos empezamos a hacer pruebas y todo está bien. O sea, todo está bien dentro de lo normal, que te puedes quedar, que igual puedes tardar un poco más, pero te dicen, bueno, pues tienes baja reserva ovárica, pero esto no te impide quedarte embarazada. Vale, genial. Y él, pues los espermatozoides, algunos vagos, otros son cojos, otros... pero esto tampoco te impide. Entonces ya llega un punto que alguien que está buscando un embarazo, no le digáis, no te obsesiones. No te obsesiones. Si llevas año y medio, o sea... Te juro, o sea, con la mano abierta daría yo ya en ese momento, digo, pero si estoy desesperada ya. Entonces, claro, pues llega un momento en el que ya digo, mira, vamos a ver qué es lo que pasa y a poner remedio para esto. Pues ahora hablaremos de los remedios, las opciones, etcétera, pero antes de pasar, pues quería plantear mitos de fertilidad, porque igual que decías que tú te enteraste muy tarde de que realmente solo en la fase ovulatoria tenías más probabilidades de quedarte embarazada, yo creo que todas crecemos en una especie como de afirmaciones que hasta que no nos damos de bruces con la realidad, pues no empezamos a preguntar a nuestra doctora, a doctor Google, a la gente de alrededor. Entonces, el primero, quedarse embarazada es fácil. No, o sea, es que yo creo que es bastante difícil quedarte embarazada, que se tienen que dar como muchas circunstancias para que eso llegue a funcionar. A funcionar. Pero... Estoy de acuerdo, sí, con lo que dice Carmen, y al final a veces intento explicar que es como si fuera un puzzle en el que tenemos miles de pedazos y la mayoría de ellos probablemente hasta nosotros no nos vamos a enterar nunca, los especialistas y tal. Entonces tienen que encajar perfectamente todos. Entonces no es tan fácil. Y tampoco se podría hablar de ser fácil o difícil. Al final también el banco de prueba, a veces nosotros quisiéramos saber con antelación qué es lo que nos va a tocar. Pero lastimosamente esto no se puede. O sea, tenemos que pasar por ello, por el intento también, para realmente ver qué pasa. Vale, venga, os lanzo el segundo. Si ya tienes un hijo, puedes tener otro sin problema. En muchos casos, y bueno, puede que las condiciones también cambien. Entonces, el hecho de tener uno, lastimosamente, no asegura de que sea tan sencillo tener el segundo. Yo es que en mi caso, tanto la primera Martina, que tiene ahora va a hacer 13, como después las mellizas fueron por tratamiento. O sea, yo esperé ya, eso sí, no esperé ese año y medio. Ya a los 6 meses dije, mira, yo ya no pienso perder más el tiempo, porque no voy a estar esperando otro año y medio, que igual me hubiese quedado de forma natural, pero ya no iba a esperar otro año y medio. Vale. Bueno, esta va un poco en línea con lo que decías, que no hay que decir nunca. Con relajarte, tú te embarazas. O sea, hay que vivir ese momento para saber que esa frase no hay que decirla. O sea, yo no le diría a nadie, no, bueno, relájate y entonces ya seguro que te quedas embarazado, porque encima nos hace tanto daño y nos crea como... Yo igual no estoy obsesionada, voy a ver si me puedo explicar bien, ¿vale? Yo igual no estoy obsesionada con quedarme embarazada, aunque lo esté buscando, ¿no? Pero si tú ya me estás diciendo, es que te estás obsesionando, ¡buah!
me arden los demonios, porque yo sé que no estoy obsesionada y tú estás haciendo ahora mismo con esa frase que... no sé. Y a nivel médico... Y que a nivel médico realmente cuánto relajados estemos, pues no se puede medir, a veces no se puede controlar, que hacemos lo mejor que podamos, pero también echarle mucha responsabilidad a... Pero ¿cómo te relajas? Exacto, ¿cómo ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te relajas? Dime tú. Exacto. Así que realmente no, o sea, son muchas más variables. Vale, venga, siguiente. Después de los 35 ya no te puedes quedar embarazada. Tampoco, no hay ningún blanco y negro en esto. O sea, cada una de nosotras, otra vez, es distinta. Entonces, pues esto sí, vamos a poner ese punto de 35 años como un punto de corte donde en la mayoría de las mujeres hay un cambio, pero ese cambio es subjetivo. Entonces, hay que tener esa conciencia de saber que hay un paso del tiempo y que esto puede tener repercusiones. Entonces, pero más para tomarlo como un punto de conciencia de que nos ayude a tomar decisiones más que algo que nos estrese y nos dé miedo. O sea, que realmente el foco está en hacerte esa pregunta. ¿Lo quiero? Sí, no. ¿Cuánto lo quiero? ¿Cuándo lo quiero? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y entonces, bueno, en esto, bueno, en algún momento podemos comentar también el tema de la preservación de fertilidad. Realmente, al día de hoy, la ciencia, la medicina nos ofrece muchas herramientas y pues nada, hay opciones, hay opciones. Vale. Aquí, por supuesto, no obviamos el contexto de ninguna. Al final, ya sabemos que vivimos en una sociedad Exacto. que nos invita a dar el máximo en el trabajo, a dar el máximo ahora mismo también a nivel de la productividad del ocio, ¿no? Porque tenemos que ser viajeras, descubridoras, nos hacemos nuestros retiros. Sí, que no dan facilidades tampoco. Claro, queremos ayuda. Eso, como que vivimos a una velocidad que es normal que muchas veces el día que te paras y dices, ostras, quiero tener un hijo, tengas 35 años. Y luego ya no que tú seas quien lo quiere tener, sino que la sociedad, en cierta manera, te está como obligando a que tienes que vivir la maternidad. Ya, pero es que igual yo no quiero. Tampoco tiene que ser para todos. En esto estoy Claro. 100% de acuerdo y creo que una parte también de trabajo viene de los ginecólogos, las ginecólogas, los que nos ocupamos de fertilidad, de intentar por lo menos poner sobre la mesa el tema y decir, ¿es algo que quieres? Sí, no, te interesa ahora. No lo descartas en el futuro, pero no estás segura. Entonces, en esto es una charla que hay que enfrentar. Si me dejáis, lo resumiría como primera pregunta, ¿quiero ser madre o no quiero ser madre? Si la idea más va hacia sí quiero ser madre, entonces, vale, tengo que ser consciente de que tengo una reserva ovárica, de que conforme me haga más mayor va a ser más complicado, pero que no todo va a ser sencillo hasta los 35, entonces tenlo en cuenta. Sí, pero el quiero ser madre o no quiero ser madre es una pregunta tan difícil de responder. O sea, yo la tenía clarísima, ¿eh? ¿Quiero ser madre? Sí. Tú me lo preguntas con 10 años y tú dices sí, también, porque a mí siempre me han encantado los niños. Pero yo tengo amigas que les digo, ¿pero tú quieres ser madre? Jo, pues no lo sé. Y a mí me parece tan difícil estar en su lugar que con cierta edad, ¿no? Con 38, con 39, no lo sepas. ¿Sabes? Porque si lo tienes, si sabes que sí, vas a por ello. Si tienes que no, te quedas como estás, pero no lo sé. Ya, y el tiempo corre. Es que es complicado hasta que no, o sea, o lo sabes o no. Pero bueno, os pregunto siguiente. Duda muy habitual. Si tomo anticonceptivos mucho tiempo, ¿esto causa infertilidad? Esto absolutamente no. Okay. Tenemos, o sea, mucha como evidencia de que no hay una relación directa. O sea, puedo tomar el anticonceptivo, lo puedo tomar también para mucho tiempo y esto no va a afectar mi fertilidad. Okay. Entonces, una cosa es de que podamos asumir de que el sistema se puede quedar, por así decir, entre comillas, un poco dormido, ¿vale? Porque, bueno, es el efecto del anticonceptivo. Pero esto no quiere decir que haya luego una afectación. Entonces, esto en absoluto no. Tranquilas, a las chicas que toman anticonceptivo no pasa nada. Tranquilas. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero cuando tú entras en un proceso de fecundación in vitro, antes tienes un mes de anticonceptivo a veces. Puede. Yo no sí es tuve. dicho. Sí, sí, a mí se me mandaron tomar para luego empezar como ese ciclo.
A veces lo utilizamos, a veces no. Es una opción, es una Pero es herramienta. una cosa que te demuestra que Que, bueno. no, que seguramente no es así. Vale. Y esto, bueno, por supuesto, para los sementales. Tener relaciones todos los días aumenta las posibilidades. No es así. Okay, esto no está, digamos, no es matemática, entonces no es cierto de que el hecho de hacerlo todos los días necesariamente nos ayude y tampoco hay que forzar demasiado el proceso y tener que ponérselo como una tarea diaria, que tenemos que cumplir con eso y creo que es más lo que nos estresamos con esa idea de que lo que nos puede ayudar. Pero siempre se ha dicho, o sea, porque al final es como diferentes, o sea, primero no tienes todos los días, a ver sí que aumentarán las probabilidades de quedarte embarazada, porque si tienes todos los días relaciones, pero luego no era que el esperma perdía calidad. Entonces, no pierde calidad, o sea, en eso... O sea, de un día para otro, o sea, todos los días, no, quiero decir, si tú vas almacenando... A nivel científico creo que no hay ninguna prueba de esto. Entonces, bueno, lo vamos a tomar como algo que no podemos decir, no podemos contar con esto. Vale, súper. Pues pasamos a hablar de fertilidad y además de cómo lo entendemos también a nivel sociedad, cultural, en pareja, porque yo lo he llamado un juego de equipo. Al final, históricamente, cuando ha habido problemas de fertilidad, la responsabilidad ha recaído sobre nosotras. Cuando una pareja lo intenta y está un poco en esa espera, ¿no? Que nos han dicho, si tienes menos de 35, tienes que estar un año intentando antes de ir a consulta, si tienes más, tienes que esperar 6 meses antes de ir a consulta. Cuando tú estás en ese proceso y no logras quedarte embarazada, ¿a quién se suele mirar primero? Yo creo que en esto, igual como el punto de vista, por lo menos ahora mismo, del especialista, es hacia los dos. El enfoque de estudio desde el principio es en los dos, entonces tanto en la pareja femenina como en la pareja masculina. Y luego tampoco es que hay que buscar culpables, o sea, en esto hay que quitar esta idea de que puntamos el dedo de pues es mi culpa, es tu culpa o de quién. Digamos que a nivel como de conceptos generales es bastante importante que reconozcamos que hay casos, hasta casi 1/3 de los casos, que los clasificamos como esterilidad de origen desconocida. Es decir, no somos capaces de identificar una razón clara del por qué está pasando. Tampoco quiere decir que no haya, pero que probablemente la ciencia al día de hoy no ha sido todavía capaz de identificar esa parte. Y hasta 1/3 es bastante. Y luego hay causas femeninas, masculinas, y también es muy frecuente que haya causas mixtas, en la que se sobrepone un tema relacionado con un problema ovocitario o del esperma. Vale. Carmen, hablemos un poco también de tu historia. Tú estabas en esa búsqueda, veías que la gente se quedaba embarazada, que se empieza a hablar de cómo tú como mujer, esas noticias muchas veces te hacen sentir muy mal, aunque te sientas mal por no alegrarte por tu círculo. Encima, tú quieres alegrarte porque al final pues es un familiar tuyo, es una de tus mejores amigas y es como, joder, me quiero alegrar, pero también siento dolor porque yo llevo no sé cuánto tiempo intentándolo y no me estoy quedando. Y es como una lucha interna, ¿no? Decir, ¿seré mala persona por no alegrarme de esto? Pero yo tengo mi dolor. Entonces es como... O sea, tiene sentimientos muy contradictorios. Y te hago una pregunta un poco más a nivel de mujer y cómo te relacionas con esa idea. Muchas veces se nos ha contado que ser madres nos hace mujeres y de hecho ahora todo el movimiento que hay para reivindicar la menopausia y una nueva etapa es que la pérdida de fertilidad o de tu ciclo menstrual no te hace menos válida. Pero ¿tú sentiste... menos mujer. Sí, no estoy siendo suficiente. ¿Cómo puede ser? Yo desde los 10 años quería ser mamá. ¿Cómo puede ser? No, en ese aspecto no. O sea, porque yo siempre me he sentido válida para todo en esta vida. O sea, mi actitud es la leche siempre. Entonces, en ese aspecto no, pero si era ¿por qué yo no? ¿No? ¿Por qué el resto? Y encima era como cada vez... Encima nosotros nos movíamos como en un ambiente pues que esa gente que estaba a nuestro alrededor se podía permitir ser padres jóvenes, ¿no? Pues por el nivel económico que tenían. Entonces, claro, cada vez te venía una, pues ¿sabes? Está embarazada, ah, qué bien. Y es que se quedaba embarazada, daba a luz, había hecho la comunión el niño y yo todavía estaba esperando a quedarme. Entonces, bueno, pero yo decía, va a llegar.
O sea, mi momento va a llegar. Y cuando nazcan, sabré por qué. O sea, ¿por qué han tardado tanto? Y es porque tenían que ser ellas. ¿Cuáles son las causas más comunes? Porque al final estamos hablando de fertilidad, de infertilidad, de búsqueda de un embarazo en una pareja o de manera pues, más individual, pero ¿cuáles son las causas más comunes en hombres y mujeres? Y nos hablabas antes, ¿no? De pues un tercio son desconocidas, luego hay parte de... Bueno, entonces, en las mujeres yo diría que podríamos resumir en causas relacionadas con disfunción ovulatoria. Entonces, puede que haya un tema de dificultad en el mecanismo interno del ovario en generar correctamente la ovulación. Por ejemplo, un síndrome que está bastante, digamos, frecuentemente diagnosticado es el síndrome del ovario poliquístico. Creo que ya se habló aquí en algún momento, entonces, bueno, allí de hecho podéis ir al profundizar. episodio de la temporada 4, creo que es el episodio 9, pero os lo pondremos en el Entonces, ese seguramente es un tema. Entonces, allí, pues nada, en el síndrome de ovario poliquístico en realidad hay como una gran variedad de situaciones. Puede que haya solo un pequeño defecto de ovulación, entonces ayudando esa parte pues ya es mucho más sencillo. A veces puede que haya una afectación más profunda a nivel de calidad de los óvulos. Luego patologías ginecológicas, creo que lo hemos mencionado antes, de la endometriosis. Entonces la endometriosis es una condición que muchas veces genera una alteración de la calidad de los óvulos, sobre todo antes de tiempo, genera una inflamación y entonces esto puede repercutir. Y hay causas relacionadas con un problema a nivel de las trompas. Entonces nuestras trompas son fisiológicamente, a nivel de anatomía, el lugar en que se da la fecundación. Entonces, si la trompa como órgano no funciona bien, porque está obstruida, porque ha sufrido alguna infección, entonces ya el proceso allí se ve alterado. Y muchas más. O sea, vale, pero podríamos tardar mucho en resumen. Vale. A nivel masculino, en realidad, bueno, hay diferentes, es más, diría que es más frecuente no conseguir una causa específica, o sea, encontramos parámetros de seminograma alterados, pero muchas veces no identificamos por qué. Pueden estar relacionadas con causas genéticas, y a veces es más frecuente de que sea esto, de origen desconocido. O sea, reconocemos de que hay un problema, pero no sabemos de dónde viene. Te voy a preguntar, porque también cada vez hay más información y noticias que hablan de la pérdida de calidad del esperma en los países occidentales, sobre todo en Europa y Estados Unidos, que hay médicos que están alertados por la cantidad de pues, espermatozoides sin una parte, con movimiento como errado. Esto... Es un tema bastante interesante porque han habido algunas publicaciones en los últimos años que parecen evidenciar que a lo largo del tiempo, y hablamos, no sé, por lo menos de los últimos 50, 60 años, se esté generando progresivamente un empeoramiento del esperma. En esto, bueno, en los congresos de fertilidad hay diferentes puntos de vista, o sea, no está del todo claro si realmente es así, si es algo que está relacionado con cómo al principio decidimos clasificar la normalidad, vale. Porque es una duda, o sea, en el fondo, no sé, a lo largo de la primera parte del siglo pasado, pues pusimos parámetros de normalidad, pero esto es como estuvo hecho según ciertos criterios, pero se está poniendo ahora en discusión ese tema. Si consideramos que realmente esa es la normalidad, pues sí, hay un tema relacionado con esto y con una hipótesis de que esto esté empeorando. Y ahí entramos en la pregunta de por qué. ¿Por qué se está generando esto? Entonces, en este sentido, bueno, hay hipótesis que se relacionan con algunas moléculas que llamamos endocrine disruptors, que es una palabra un poco difícil, endocrinos, pero exacto. Son moléculas que pueden ser pesticidas, a veces contaminantes, microplásticos, que realmente alteran nuestro sistema endocrino, que es lo que es el eje un poco de nuestro sistema de fertilidad. Es probable de que haya una suma de factores. Vale.
Vamos allá, entonces. Al final también hay otros factores que no son tanto agentes externos, sino pues lo que hablábamos antes, ¿no? La edad. Cada vez la maternidad se retrasa más. Los datos dicen que de media las españolas tenemos nuestro primer hijo a los 33. En los últimos 10 años la cifra de madres con 40 ha subido casi un 20%. ¿Qué pasa con esto? La realidad es que si quieres ser madre, la edad es un factor importante. Podemos hablar de cómo influye y en qué punto también la del hombre puede entrar en el juego o no tanto. Entonces, lo hemos dicho, la edad tiene un rol, tiene un peso y no es para asustar, pero es para generar conciencia. Entonces, yo creo que tenemos todos que aceptar que hay un cambio a nivel de sociedad, sobre todo en las mujeres. O sea, tenemos una forma distinta de aprovechar la maternidad. Y es cierto de que muchísimas mujeres van posponiendo la edad, o sea, la edad en la que realmente desean ser madres. Y entonces, más que, no sé, juzgar o buscar culpables, es esto, generar conciencia. Decía antes que este punto de corte de los 35 años marca biológicamente un poco un antes y un después. Tampoco es cumplir años y que esto cambia, pero alrededor de los 35 años sabemos de que es un momento en que a partir de allí nuestra reserva ovárica, que mencionabas antes, empieza a bajar, tanto en cantidad como en calidad. Claro, aquí tenemos figuras como Bertín Osborne, Papucci y gente que teóricamente a los 90 va a seguir teniendo hijos que le van a salir de debajo de las piedras. La edad de los hombres también, quizá no es los 35, pero es también un factor a tener 80. en cuenta. Sí, Es un año antes de morir, más o menos en general. Entonces, en general, digamos que el tiempo en el hombre pasa un poco más, o sea, marca de una forma menos significativa, pero tampoco podemos decir que no hay influencia, o sea, va cambiando. En España, los donantes, por ejemplo, de semen, que consideraríamos personas aptas en una condición, digamos, de salud y de salud reproductiva óptima, pueden donar generalmente hasta los 45, a veces hasta 50 años. Hay una diferencia biológica entre mujeres y hombres y es interesante como creo que hemos alargado expectativa de vida, sobre todo en las mujeres, pero en general, en los últimos, sobre todo 100, 150 años, pero nuestra edad reproductiva se ha quedado, sobre todo en las mujeres, marcando los mismos tiempos. Entonces, no parece haber modificación en ese aspecto. O sea, el reloj sigue funcionando, Sí. el tic-tac. ¿Cuáles son las primeras pruebas que se hacen cuando una pareja no puede concebir? Las primeras pruebas, digamos, lo mínimo y lo básico que haríamos en una primera consulta sería, en la parte de la mujer, el estudio de la reserva ovárica. Y esto lo haríamos con la medición de una hormona que se llama MH o antimuleriana, que nos dará un número que luego tenemos que poner en contexto, pero nos da una idea de cantidades. Y relacionamos este número con lo que hacemos ecográficamente, que es el recuento de folículos antrales. O sea, literalmente contar cuántos folículos vemos a nivel del ovario. Y nos hacemos una idea. Y repito, esto nos proporciona información de cantidad. No hay estudio que podamos hacer que nos informa de temas de calidad. Esto en la mujer. Y en el hombre el seminograma. El seminograma es una primera fotografía que nos proporciona información de concentración, cuántos espermatozoides hay, cómo se mueven, lo que decías, a veces algunos son un poco más vagos, o motilidad, y morfología, o sea, que tengan una forma correcta todas las partes. Que, por cierto, ¿qué es una antimuleriana baja? ¿Es por debajo de...? En general consideraríamos como punto de corte 1,2. Vale. Y ese, según las gráficas, cuando tienes la edad que tenía Carmen de 26, tendrías que tener... No es que hay un número, no podríamos Vale. decir un número, pero seguramente nos esperaríamos de que estuviera por encima de 1,2. Sí, luego, claro, en una mujer de 26 años es una edad que consideramos a nivel reproductivo Sí, casi me acaba de bajar. Óptima. Porque ya que hemos hablado de la edad, al final también hay otros factores. Tú hablabas del estrés, la nutrición también puede hacer que tú, si tienes una nutrición variada, equilibrada, completa, es más probable que tú, como todas las células van a estar mejor, también, igual que comemos para que el pelo nos brille,
puedes comer para tener óvulos más saludables? Yo creo que es un cuidado general que tendríamos que hacer, o sea, a nivel físico, esto con la alimentación, el deporte, que a veces consideramos que son cosas y conceptos muy básicos, pero que si uno realmente quiere cumplir bien con eso es difícil. Las horas de sueño, hay algunos estudios recientes que relacionan niveles de melatonina con calidad ovocitaria. Pues ya he encontrado, ya sé por qué yo. Allí entonces la deprivación de sueño, sabemos que sobre todo en la mujer, las horas de sueño que tenemos durante la noche es un momento súper importante para la producción de hormonas. Entonces, pues nada, si dormimos menos, todo nuestro cuerpo se pone como en una especie de alerta. Me interesa mucho esta parte de las horas de sueño para que nos lo expliques bien. Entonces, las horas de sueño que necesitan las mujeres es mayor de la que necesitan los hombres, y esto, tener una buena rutina, que tu cuerpo a cierta hora sepa de que, no sé, vas haciendo las mismas cosas y entonces se prepara. Y es un sistema que luego... La cosa es que se tienen que dar muchos factores y que se den todos es muy difícil. Claro, sí, totalmente. Pero es una de las cosas que, bueno, que podemos cuidar. Y mencionabas antes un poco esa parte de, vale, hablemos de salud emocional, porque también es un proceso duro tener un diagnóstico de infertilidad o estar intentándolo y darte cuenta de que no eres capaz. Eso afecta mucho en pareja. ¿Tú recuerdas? Yo sinceramente no lo recuerdo de manera negativa, pero yo no sé si también pues tienes 26 años, eres como un poco quizá más inconsciente de lo que es la infertilidad, y luego teníamos medios. O sea, al final nosotros sabíamos que podíamos ir a una clínica y someternos a los tratamientos. Entonces yo no me lo tomé como qué mal. Vale. ¿No? Qué mal. No, sé que tengo que pasar por esto porque nuestro objetivo es que queremos formar una familia. Yo tengo una pregunta luego para ti. Vale, no, si quieres, dale. ¿Tú crees que muchas de esas parejas que esperan hasta 5 años para ir al tratamiento es por lo que la sociedad opine de someterse a esos tratamientos? En algunos casos puede serlo. Yo creo que sí. Que a pesar de que hemos avanzado mucho en este tema y que, como decías, estamos muy tranquilas aquí hablando de todo esto, pero no es para todos. O sea, en esto depende del entorno, hay temas culturales, religiosos, sociales que hacen de que, pues, para algunas personas pueda ser más difícil hablar de ello. Entonces, o también a veces entramos como un poco en un denial. Entonces, pues nada, tenemos ahí la idea, pero tampoco queremos enfrentarnos con lo que significaría someterse a todo esto, que yo creo que tú has tenido una actitud muy positiva hacia el tratamiento y en cómo ha ido todo. Pues esto es lo que tengo que hacer, pues lo voy a hacer porque me va a ayudar a acercarme al objetivo. Pero tampoco todos tenemos esas herramientas de tomarlo esto tan positivamente. Te hago la misma pregunta a ti, porque justo iba a decir eso. Al final, nosotras estamos naturalizando el que si tienes problemas de fertilidad, busques ayuda, y esa ayuda, si es una propuesta de empezar con una FIB o con que ahora hablamos de las opciones, que lo hagas, ¿sabes? Que no te detenga el no haber podido tener por la manera tradicional. Pero ¿a ti te pasó el hablarlo con la gente que tenías alrededor y que a alguien le chocase o que saliera más gente? Tan feliz con saber que gracias a esos tratamientos yo iba, o por lo menos lo iba a intentar, ¿no? Porque luego igual pues hay gente que, como decías tú antes, hay gente que se ha sometido a no sé cuántas FIV y no lo ha conseguido, pero lo ha intentado. Entonces yo tenía como en alguna manera tan claro que iba a formar mi familia gracias a esto, que a mí me daba igual a quién contárselo. O sea, porque para mí un tema tabú, en el momento que tú lo hablas, deja de ser tabú. Y para mí no lo iba a ser. Y yo tengo conocidos, bueno, nunca supe quiénes eran, ¿no? Pero unos cuantos, no te estoy diciendo de una pareja, ni 2 ni 3, que nunca se supo que habían hecho esos tratamientos, pero era como, aquí ha venido gente conocida, aquí ha venido amigos, y era como, ¿por qué no contarlo? ¿Por qué no os quitáis esa mochila que lleváis a la espalda? Que no pasa nada, que tú tienes un problema de piel y te vas al dermatólogo. Tienes un problema de vista y te vas al oculista, o prefieres ir ciego por la vida. No, vas a que te lo gestionen, no a que te lo traten. Esto es lo mismo. Busca soluciones. A ver, ¿me haces caso? Sí. La cosa es que hay muchos padres y muchas madres que no saben
cómo dar el paso o no se atreven a contarles a sus hijos que están aquí gracias a los tratamientos de fertilidad. ¿Tú quieres decir algo? Sí. ¿Qué? Quiero deciros que los niños están aquí gracias a esos tratamientos y que, que la medicina y los tratamientos están para hacernos la vida más fácil y para ayudarnos. ¿Cómo le explicas luego a tus hijas? ¿Cómo es ese momento de explicarles? Oye, que nosotros o vosotras habéis nacido por fin. Martina ya lo sabía, porque claro, cuando estaba estudiando en clase, pues el tema de educación sexual y así, ella me decía, pero tú lo has hecho con Aita una vez y me has tenido a mí, qué asco. O sea, entonces, cuando eso le digo, hija, ni una vez. Y entonces es cuando le empecé a explicar que hay otro vídeo bastante antes sobre eso, pues le empecé a explicar, ¿no? Pues como en una probeta, tal. Y luego ya con las Mellis, que este curso anterior daban pues que la manera de poder tener hijos, pues que era una manera natural, que también podía ser laboratorio, tal. Y yo, chicas, vosotras de laboratorio. Y ellas luego se descojonaban, o sea, no es algo que dijese tengo un traumita, no, o sea, es que es la manera natural de esto es lo que hay. De contarlo. Vamos a ir un poco al kit de la cuestión, porque a mí me encanta que Escuela de Calor también sea un sitio donde todas aprendamos, que yo creo que este episodio es muy educativo, pero imagínate, o vamos a pensar en esa gente que, pues como yo, ¿vale? Tenemos ahora mismo 30 y todavía no somos madres. ¿Qué alternativas hay? ¿Cuáles son las técnicas de reproducción asistida más comunes hoy en día? ¿Qué opciones hay? Pues este es el camino 1, si no funciona vas al 2 y si no 3, ¿cómo funciona esto? Entonces, generalmente el primer paso, como hemos dicho al principio, es el diagnóstico. Entonces, hay que recoger bien la anamnesis, el historial. Ahí también cada uno de nosotros puede venir de una condición médica y de salud distinta. Entonces, esto sería lo primero, realizar las pruebas y luego, dependiendo de cada caso, valoramos las opciones. A nivel de técnicas, lo que más utilizamos son la inseminación intrauterina. Entonces, esto sería la técnica que podríamos decir más sencilla, en la que vamos a utilizar un pequeño catéter para introducir el esperma en el útero. Y en la inseminación intrauterina, lo dice como la definición, la fecundación sigue ocurriendo en las trompas. La segunda opción. La fecundación in vitro es una técnica que necesita realizar una estimulación ovárica. Entonces, conseguir más cantidad de óvulo. Si fisiológicamente nuestro cuerpo nos ofrece, por así decir, un óvulo cada mes, pues en la fecundación in vitro intentamos hacer un shift de este número en mayor cantidad, que puede ser variable según la reserva ovárica, según las posibilidades que el ovario tiene en ese momento. Pero necesitamos una pequeña cirugía de extracción de los óvulos, entonces, es una cirugía mini invasiva, con un porcentaje de riesgo que no es muy alto, se considera bajo, pero aún así existe. Y entonces, claro, en este caso, lo que decíamos, in vitro quiere decir en laboratorio. En parte importante de nuestro trabajo es proporcionar esta información y que el paciente, los pacientes entiendan qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. En los casos en los que podemos elegir, también valoramos pros y contras, porcentajes de éxito de una posibilidad o la otra. Cuando no hay opciones, pues orientamos. Y entonces, también en este sentido, yo intento decir que cuando empezamos nos tenemos que colocar como en una idea de que va a ser una carrera de fondo. Que si sale a la primera, estupendo, nos vamos a alegrar todos. Pero que puede que necesitemos más intentos porque hay esta variabilidad. Y entonces no siempre las características de los embriones va a ser lo mismo. Por hacer recap, cuando hay una estimulación ovárica, a veces no vale solo con los primeros óvulos, sino que por tener más probabilidades te invitan a hacer otro ciclo y tener más óvulos. Según las condiciones, exacto. Podemos decidir, por ejemplo, en casos de baja reserva ovárica, acumular. Esto es una estrategia que nos puede ser útil. Yo hice acumulación. Con las Mellis. A mí me sacaron 2 óvulos y solo llegó hasta blastocisto 1. Y me dijo mi gine, Carmen, tenemos 1, ¿qué hacemos? Le dije, a ver, yo si tengo 1, me van a poner 1 y puedo tener 1, ninguno o difícil que se divida en 2. Difícil.
Entonces le dije, vamos a por otro ciclo. Eso también a veces puede ser una estrategia. Se pueden acumular óvulos, se pueden acumular embriones. También podemos... Perdona, para que la gente lo entienda. Sí. Puedes tener óvulos, puedes tener embriones, que significa que tienes óvulos que ya fecundados, están fecundados y se congelan entonces fecundados. Se congelan, exacto. Y esos luego los puedes o donar o destruir o guardarlos para ponértelos, ¿no? ¿Es Exacto, así? y también en un plan familiar, a veces uno de los temas que hablamos es, en general, nos planteamos un hijo, pero ¿qué idea tenemos hacia un segundo, un tercer hijo? Porque esto también, sobre el tema de la edad, tiene lo que decíamos antes, un impacto. A lo mejor el primero pues lo busco con 34 y me sale bien, y luego el segundo me cuesta. Entonces, en esto puede ayudar la preservación de fertilidad, o si ya estamos en tratamiento y acumulamos, pues nada, si tenemos suerte, igual guardamos algo para futuro. ¿Cuánto tiempo puede durar un embrión? ¿Cuánto tiempo duran los embriones congelados? No hay un tiempo límite en sí, o sea, la sobrevivencia de los embriones a la descongelación es muy buena. De hecho, cuando ya están fecundados, o sea, cuando ya hemos hecho el proceso, son, digamos, estructuras más estables, que tienen más posibilidades luego de sobrevivir y de no cambian. Y por cerrar el capítulo, ¿hay algún tratamiento más cuando no funciona la FIV? Entonces, la FIV se puede realizar tanto con gametos propios. Cuando hablamos de gametos, hablamos de óvulos y de espermatozoides propios de la pareja, pero también con gametos donados. Y el hecho de recurrir a óvulos o esperma de donantes tiene que ver con muchas condiciones. Entonces, no solo un problema de calidad o de ausencia de uno de los dos gametos, el punto en que el ovario ya no es capaz de responder. Entonces se abre esta opción. O mujeres que sufren una menopausia precoz, o hay muchas condiciones. La pregunta, estamos hablando de fertilidad y estamos hablando de los procesos, pasar por un proceso o por un tratamiento no es todo sencillo. Hay veces que es largo, que no estás preparada para todo lo que toca. Incluso la estimulación ovárica, tú tienes una carga hormonal muy fuerte, o sea, tienes que estar concienciada. ¿Tú recuerdas esos momentos? Yo lo que recuerdo, sí que en tema hormonal, o sea, yo estaba súper tranquila, pero porque mucho hace la actitud, ¿vale? Y mi actitud siempre es, mira, yo sé cuál es el objetivo y ya está, pero sí es cierto que es un proceso que es largo. No es algo... De un día para el otro. De un día para el otro y luego, mira, pues te han hecho la estimulación ovárica y de repente se han pasado de maduros. Entonces es volver a comenzar, esperar que te baje una regla, volver a tomar las pastillas, volver a pincharte. Entonces hay que tomárselo con mucha calma y poner el objetivo en todo esto es para algo. O sea, esto no es que vayas y que te receten una cosa. Entiendo Exacto. que en este caso es una charla. Se hace una recomendación y que tienes derecho a saber todos los tratamientos que existen, a tener dobles opiniones o segundas opiniones. Sí. ¿Qué dirías y que igual antes? También yo puedo decir, mi consejo sería esta opción, pero si tú finalmente me dices es que yo no me siento muy cómoda con eso y me gustaría hacer otra cosa, lo hablamos y si es factible, yo te voy a acompañar en la medida de lo que se puede, pero siempre. Entonces, hay muy poco blanco y negro en este tipo de situaciones. Vale. Más allá del éxito del tratamiento, ¿qué más apoyo, qué herramientas hacen falta antes, durante y después? ¿Qué creéis que es importante? Yo creo que contarlo, me parece súper importante para... O sea, no estar comiéndotelo tú sola. O sea, yo para mí, el poder hablarlo con mis padres, el poder hablarlo con mis amigos, el poder hablarlo con gente de mi entorno, para mí fue como una liberación de no estoy sola. Y sé que no se van a poder poner en mis zapatos porque no lo están viviendo como lo estoy viviendo yo, pero tengo ese apoyo y sé que me van a entender. Y el poder contarles el proceso, mira, pues esto me han sacado uno o no... Joder, tengo ese apoyo de la gente que sé que no sé, un hombrito. O sea, para ti es compartir para con mí tu compartirlo red. me parece... O sea, yo creo que otra cosa fundamental y que a veces no le damos suficiente espacio es el apoyo psicológico y emocional. Y en esto también es como una parte de nuestro bienestar, o sea, nuestra salud psicológica y emocional es fundamental y muchas veces pues
hay mujeres que tienen, como Carmen, mucha fuerza y pero a veces no. Y también saber expresar nuestras fragilidades, saber pedir ayuda en ese sentido, creo que es muy importante. Y entonces yo, o sea, lo menciono casi siempre, de considerarlo, que no tiene que por qué ser. O sea, a lo mejor uno no lo necesita, pero nos a todos mueve, nos viene bien, a todos que nos yo también viene voy bien. a la psicóloga, a Que en todos esto nos es viene como, bien. exacto, te mueve siempre unas cuerdas que decíamos muy profundas, muy íntimas y que realmente, como tú decías antes, igual estoy solo empezando a acercarme al tema y ya me siento afectada como mucho emocionalmente, íntimamente, porque es un tema muy, muy delicado. Entonces, de no tener miedo de también esto, pedir ayuda y decir, pues nada, necesito soporte también en este sentido, que yo me encargo de la parte más ginecológica y de fertilidad, pero que igual algún profesionista que te ayuda en eso también puede ir muy bien. Grupo familiar, amigos, un buen, si te mueve y te remueve a nivel emocional, quizá una parte importante es la terapia en paralelo al ginecólogo, y yo creo que también hoy en día, de hecho es la labor que hacemos aquí en Bloom, pero que también existen grupos de redes de apoyo de gente, igual no tienes gente que está pasando por lo mismo, por lo que sea, entonces gente, mujeres y parejas que hayan pasado por lo mismo, cada vez hay más literatura y películas, que se me estaba ocurriendo que podríamos hacer en Bloom algún post sobre esto. Hay veces que creo que es tan íntimo que es más fácil leer, ver y escuchar situaciones y realidades que tengan que ver con la infertilidad, y muchas veces eso también te va a acompañar. Yo creo recordar que yo sí estuve en algún foro de esos en femenino.com o algo así. Yo creo que era algo así, donde sí que nos juntamos unas cuantas que estábamos en esa búsqueda. Y a día de hoy está un poco perdido el grupo, pero seguimos teniendo el grupo de WhatsApp que cuando llegan los cumpleaños es en plan, ¡ay, Lourdes, que tu hija hace ahora 13 años! Porque estamos todas como... Y eso quieras que no, como tú dices, también te hace ayuda, sentir menos ¿no? sola, claro. Sí. ¿Cómo es gestionar, y ya vamos cerrando, pero a nivel familiar... hay veces hablamos mucho, ¿no?, de la pareja, pero la familia hace mucho. Tú hablabas de tus padres. ¿Cómo podemos, desde el otro lado, cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos servir de red? Porque no nos han enseñado tampoco a ser el apoyo de una pareja que pasa por un proceso de fertilidad. Yo en ese momento, con que no me juzgues y me escuches, ya es suficiente. O sea, yo no necesito, sí, pero ¿y por qué no lo intentáis de nuevo? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y en serio vais a ir? No. Yo necesito que no me juzgues en ese momento, que me escuches y tener tu hombro cuando lo necesito y ya está. O sea, no necesito que me des ningún consejo. Sí, creo que aquí también, bueno, siempre las personas tienden como a opinar mucho, a decir, ¿no? Deberías de hacerlo así o de otra forma, pero es verdad de que eso no necesariamente ayuda y que creo que la escucha y el soporte por parte de la familia y los amigos nada, es fundamental. Y en esto, sí, yo he tenido muchas amigas también que han pasado por el proceso y el hecho de esto, de dar un espacio de escucha, pero sin demasiado juicio, y porque muchas veces también de no hacer comparaciones, porque también tenemos la tendencia en decir, pues no sé, a ella le ha ido tal, y entonces, ¿por qué no hacer lo mismo? Yeah. Pues no, o sea, cada mujer tiene su historia, su camino. Y que si no saben, y que si esas personas que están en el otro lado no saben de qué manera ayudar ¿cómo te puede ayudar? Ya vale, y luego la otra persona ya te dirá, pero... Pues mira, justo quería cerrar el episodio dando un consejo a las mujeres que se estén enfrentando ahora mismo o que estén empezando a entender de qué va la fertilidad, quiero ser madre pero no sé cómo tal, pero quizá hemos dado tantos consejos a lo largo de esta última parte del episodio que me apetece más quedarnos con los consejos para todo el mundo que acompaña, ¿no? Que es esa parte de escuchar, de entrometerse menos. Yo creo que hace falta pues naturalizar, hablar de los temas como normalizar. son. Sí, totalmente. Cuando hablas de un tema deja de ser tabú. Pues chicas,
Ha sido un placer teneros aquí. Yo creo que y ahora nos despedimos todas, pero cuando hablábamos de este episodio y nos lo imaginábamos, lo que queríamos no era hablar solo a la gente que vaya a pasar por un proceso o que ya haya pasado por un proceso, que yo creo que en ese caso te va a acompañar 100%, sino también ayudarnos a todas a sensibilizarnos con el tema, a saber que hay alternativas, a ponerlas sobre la mesa y un poco a anticiparte y quitarle hierro a lo que luego puede ser, si no lo gestionas bien, un problema, que es quedarte embarazada o no poder quedarte embarazada. Entonces, sí que espero haberlo conseguido. También quería recalcar que creo que es importante que todos, pues desde Bloom o desde Merck, tienen su propia plataforma que se llama Concibe y hay muchísima información al alcance de nuestra mano, hecha con expertos, hecha además para acompañar y desde un punto de vista como con mucho rigor. Me alegro de haber pasado este rato con vosotras. Y que espero teneros de vuelta muy pronto. Espero, hablando de este tema o de otros. Ha sido un placer. Bien, sí, lo he disfrutado muchísimo. Muchísimo. Muchas gracias por la invitación y por darnos este espacio, y también creo que es importante que tengamos estos momentos de hacer el foco, como tú dices, en el antes y el mientras. Pues muchísimas gracias a las dos. Gracias, a vosotras. Y gracias por escucharnos al resto. Nos vemos en el próximo.